y usan el nombre ortodoxa griega. Conforme va tomando fuerza el romanismo, le llaman católico cristiano, siempre añadiéndole otro título, que el que Jesucristo dio es: vosotros sois la luz del mundo. Así es que, para los que andan diciendo ahí que la iglesia, la luz del mundo, procede de la iglesia cristiana espiritual, y es que el hermano Aarón dijo: somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Claro. ¿Qué tiene de extraño? Que todos creemos que la iglesia de Cristo era cristiana y era espiritual, y que era necesaria una restauración, que eso no lo pudo entender Joseph Stewart. El nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro, y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla: la luz del mundo. La doctrina del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, siempre ha existido en diferentes tiempos y en grados distintos, desde que Cristo Jesús organizó y edificó su iglesia en sí mismo, Mateo 16:18, Efesios 2:20. En el año de 1925, el que fuera nuestro director general, Eusebio, y luego le pone entre paréntesis Aarón Joaquín, siendo soldado del Ejército Nacional Mexicano, con asiento en Torreón, Coahuila, tuvo la gran dicha de conocer el Santo Evangelio y ser convertido a la fe de nuestro Señor Jesucristo, quien fue evangelizado por la instrumentalidad de los obreros de Dios, Anastasio Martínez y demás, los cuales pertenecían a la Iglesia Cristiana Espiritual, y que a la fecha tiene su sede en la calle General Treviño, número 2023, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Según testimonio verbal que nos daba el hermano Aarón respecto a su conversión, nos manifestaba que él fue adoctrinado y bautizado en agua en la Iglesia Cristiana Espiritual en la fecha arriba citada. El hermano Anastasio Martínez también da testimonio que dicho hermano allí fue bautizado, y que en un culto de avivamiento espiritual celebrado en el campo, fue confirmado con el Espíritu Santo, y su esposa, llamada Ángela y por sobrenombre Elisa, lo acompañó en el mismo camino de salvación, siendo bautizada junto con él. Bueno, las tres historias concuerdan que la luz del mundo sale de la Yese. Después de haber sido bautizado, se desertó del ejército según su propio dicho, por sentirse estorbado en la carrera militar para vivir la vida del Evangelio, y los hermanos le recomendaron que se recogiera del mismo movimiento que se encontraba ubicado en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Bueno, aquí hay una discrepancia. En la Iglesia de la Luz del Mundo, en su libro, tanto en el de René Rentería como el de la segunda edición, no se habla de una deserción, se habla de que él se dio de baja y batalló para que le reconocieran la baja, y aquí dice que Aarón, por su propio dicho, dijo que desertó. Bueno, mas él determinó trasladarse a la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
con el fin de buscar a unos predicadores del Evangelio que se daban el título de profetas, llamados Saulo y otros Silas, con quienes se acompañó por algún tiempo. Y luego pone entre paréntesis, y para hacer sacrificio se dejó crecer el pelo y la barba. Fíjese, esto no sabíamos de Aarón, y por eso esto no lo dicen acá en su historia, ¿no? Se dejó crecer el pelo y la barba, mas viendo el hermano Aarón que a él se le tenía como a un simple mozo o sirviente juntamente con su esposa, y que el tal profeta Saulo trataba con ventaja o dolo, pues no se conformaba con tener dos esposas, sino que le simpatizaba a la esposa del hermano Aarón, decidió separarse de ellos y se fue al puerto de Tampico en busca de la iglesia, a donde fue recomendado por los hermanos de San Pedro de las colonias Coahuila. Y llegando al pueblo de Jicotencal, Tamaulipas, se encontró con el pastor de la iglesia de Tampico, llamado Catarino Barnabás, y a un diácono de la iglesia llamado Hilario Hernández, que aún vive y testifica que es verdad, y que a la fecha radica en la ciudad de Cuautla, Morelos, miembro de nuestra iglesia. Este librito, hermanos, es una nota mía, fue escrito más o menos como en el 90-91, ¿no? No lo dice, yo lo deduzco, ahorita les voy a decir por qué. Los cuales le dieron muy buena acogida y lo recibieron cuando miembro de la iglesia de Tampico, siendo el hermano Francisco Borrego el dirigente principal del movimiento de la iglesia cristiana espiritual, a quien en ese tiempo el hermano Aarón reconocía como su padre en la fe, según él nos platicaba, porque fue él quien le dio a conocer la doctrina del bautismo con el nombre de Jesucristo y de un solo Dios, la divinidad de Cristo, cosa que ahora la luz del mundo niega. Esta es una nota mía. Y demás doctrinas fundamentales de la fe en Cristo Jesús. Bueno, es evidente, ¿no?, que todo lo recibió de la IESE, de Francisco Borrego. No, es un apóstol que descendió del cielo y con él empezó la restauración. Sigo leyendo. Después de haber permanecido por algún tiempo en el puerto de Tampico, como miembro de dicha iglesia, ubicada en ese lugar hasta la fecha, se sintió impulsado por Dios para llevar las alegres nuevas de salvación a sus familiares, los cuales radicaban en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y para ello todos los hermanos de la iglesia lo despidieron en oración, para que Dios pusiera su bendición en el propósito de su corazón. El viaje lo hicieron a pie, por falta de recursos, y los acompañó un hermano de nombre Ascensión Barranco y una hermana joven llamada María. Esta los venía acompañando desde Monterrey. Y con mucha dificultad lograron llegar a Guadalajara, pero tan luego como llegaron dieron principio al trabajo de evangelización personal, principiando con los familiares, y Dios los ayudó a levantar una hermosa y ferviente congregación, pues yo fui convertido al Señor en esa iglesia en el año de 1935. Y soy testigo que en dicha iglesia se dejaba sentir el poder de Dios y obraba el Señor en forma maravillosa en la conversión de pecadores, pues Dios testificaba juntamente con sus ministros en señales, milagros y diversas maravillas con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4. Y toda persona tenía temor, pues el espíritu de la iglesia del Pentecostés se dejaba sentir en todos los componentes de esa congregación. Pero pues esto no es algo extraordinario, yo lo vi y lo he visto en diferentes congregaciones donde yo he pastoreado. Liberación de demonios, sanidades, milagros. Esto se da donde quiera que está el Evangelio, el Espíritu de Dios, en los que lo creen, ¿no?
pero él está dando testimonio pues que había movimiento de Dios. Por algún tiempo el hermano Aarón estuvo en comunión con la Iglesia Cristiana Espiritual, pues en algunas ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año de 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisores de la obra, pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma. Pero el hermano Aarón, entre paréntesis, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con más fundamento bíblico. Y aunque muchos discutieron sobre el particular, ya no fue posible tener ningún acuerdo con ellos, y desde esa fecha el hermano Aarón determinó separarse de la iglesia cristiana espiritual. Aquí están hablando del 37. Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba con las sagradas escrituras. El nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro, y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla: La Luz del Mundo. Esta está el primer documento en el esbozo histórico de la Iglesia El Buen Pastor. Este es el testimonio del hermano Chema, quien conoció personalmente al hermano Aarón, y él dice de dónde sale el rubro. Te leo en la página 7. El nuevo nombre de la iglesia. Este es el documento esbozo histórico, página 7. El nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Punto y coma. Y después de presentar sus ponencias, es decir, que Chema y todos los ministros y el hermano Aarón dijeron: no, que se llame así. No, yo opino que se llame así. No, pues sabe que yo opino que se llame así. Cuando presentaron todas sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla: La Luz del Mundo. El párrafo es importante. Vamos a ver si nos deja leer la sombrita. Llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla: La Luz del Mundo. El suscrito fue un colaborador como obrero de Dios en la iglesia La Luz del Mundo desde el año 1936, y en el año de 1968, en el mes de mayo, fui presentado por toda la iglesia en ayuno y oración, con la imposición de manos, se me entregó la facultad de ejercer el pastorado, etc. El hermano Chema es el primer pastor que ordenó
o uno de los primeros que ordenó a Aarón, y él está dando testimonio. Mira, yo tengo toda la vida, yo soy hijo de un pastor y he visto divisiones en los movimientos que estuvo mi padre. Mi padre estuvo en el movimiento bautista, metodista y por último pentecostal, y al último, al final de sus días, en el movimiento unicitario. Este relato es el más verosímil, el más creíble, el más factible, porque cuando un pastor, escúchame bien, tú que no sabes de esto, pero yo sí sé, se separa de un movimiento porque no está de acuerdo con el manejo del dinero, porque no está de acuerdo con la disciplina, o sin, también hay gente que se ha separado porque cae en adulterio y no quiso sujetarse a la disciplina, ¿no? El caso es que los seguidores que se quedan con el pastor separado, y tanto el pastor separado, se sienten inseguros porque estar dentro de un grupo donde es una asamblea, donde hay un cuerpo bien establecido de autoridades, te da seguridad. Cuando tú te separas, te sientes inseguro, y especialmente si eres honesto, es decir, te estás separando porque hay malos manejos, pero crees que la doctrina que recibiste ahí es buena. Normalmente ningún movimiento se disocia totalmente con el rubro. Es decir, si un grupo de pastores se separa de la iglesia apostólica, de la fe en Cristo Jesús, normalmente van a tomar parte del rubro por la inseguridad que sienten y porque no quieren desechar la doctrina por completo. Entonces va a decir Iglesia del nombre de Jesucristo libre. Si están con los bautistas, Iglesia Bautista Conservadora, se separa un pastor, Iglesia Bautista Independiente. Es lógico lo que está diciendo aquí el hermano Chema, y es factible, así suceden. Pero ¿cuál es la cuestión oficial? Ahora te voy a leer los hechos de Aarón. Fíjate bien, porque esta es la postura oficial. Y aquí nos vamos a detener. Hermanos, cada vez que leo estos libros maquillados, estos libros manipulados, me sorprendo de la torpeza de los compiladores que se contradicen a cada rato. Escucha. Estamos en la página 93 del libro Los Hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo. Es el segundo documento que te presento. Esto es lo que dice Berea. Somos la luz del mundo. Página 93. Esto es lo que debe creer todo miembro de la luz del mundo. Leo. Somos la luz del mundo. Innumerables sacrificios y penalidades pasaron los hermanos para construir la casa de oración. Los recursos económicos los obtuvieron los hermanos de las ventas ambulantes, buñuelos, panes, fritos, entre otros. Unos ofrecieron parte de sus ingresos, cooperaron todos con su fuerza de trabajo después de las labores diarias, pero lo que más contribuyó para la construcción fue la fe, una fe firme, una esperanza cierta y verdadera en el Dios vivo, y en Jesucristo y en su enviado. Imagínese usted, tiene que tener fe en Dios, en Jesucristo y en el Eusebio, ¿no? Nunca Pablo o Pedro exigió que tuvieran fe en ellos, pero bueno, esta es la fe luz mundana. Ellos fueron los motores, estos tres, o sea, el Dios vivo, Jesucristo y Eusebio. Ellos fueron los motores que animaron cada día los trabajos de construcción. Dios, Jesucristo, su enviado, y la fuerza de la fe hicieron que rápidamente se levantaran muros. ¿No será esta la nueva Trinidad? No es la Santísima Trinidad luz mundana. Dios, Jesucristo y su enviado. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo y gloria a su enviado. Es la nueva Trinidad, no me había dado cuenta yo. Bueno, Dios, Jesucristo y su enviado y la fuerza de la fe hicieron que rápidamente se levantaran muros, vigas, pila bautismal y un sencillo templete ministerial. Pese a la falta de bancas y acabados finales, no postergaron la ocupación del inmueble, ya que andaban de un lugar a otro exponiéndose a rechazos
exclusiones y peligros. El apóstol de Jesucristo preparó espiritualmente a los hermanos para la consagración del templo. Ayuno y oración antecedieron la consagración de la casa de oración. Por primera vez se integró un coro de hermanos que combinaron sus voces y aprendieron himnos para la ocasión. El anhelado día de la consagración del templo llegó. Los hermanos de la localidad y los visitantes vistieron ropas blancas para realizar el servicio religioso. El siervo de Dios, de sus infinitos testimonios, hizo una emocionada recordación de su peregrinar por la ciudad a falta de un lugar propio y definitivo, sus persecuciones, las huidas, los enfrentamientos, las humillaciones, los ataques públicos, sus reuniones clandestinas en sótanos, cuevas, barrancas y hasta en una isla, sus reuniones en silencio, cantos en murmullo y oraciones en susurro, siempre con el temor de ser descubiertos. La siguiente frase, quiero que la notes, fíjate qué torpeza de esta gente. Te la voy a poner en pantalla. La subrayé. Espero que la puedas leer. Dice, siempre con el temor de ser descubiertos. Escucha lo que dice Berea. Estas son, según esto, palabras de Aarón cuando está dedicando el primer templo. Dijo, hoy, dijo, en este nuevo templo todo es distinto. Escucha esta frase. Ya la iglesia presentó sus documentos ante la Secretaría de Gobernación y Bienes Nacionales. Por lo tanto, este espacio es oficialmente nuestro. Claro que para registrar el templo necesitas ponerle un nombre. No vas a la Secretaría de Gobernación y Bienes Nacionales y le dices, soy una iglesia, me quiero registrar. ¿Y cómo te vas a llamar? No, no tiene nombre, no, me tienes que decir un rubro. Es decir, aquí dice que ya habían registrado el templo. Y luego dice, podemos alabar a Dios en paz y con la libertad que tanto anhelamos. Esta obra es de Dios, es la manifestación de nuestra inquebrantable fe sin límites, fuerte y vigorosa, como una luz resplandeciente en la conciencia de todos. Hoy este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Sigo leyendo para que veas ahora la fábula inventada. Ya te dije, Shema dice, no hombre, cuando se separaron de la iglesia cristiana espiritual nos reunimos, hicimos nuestras ponencias y se llamaba Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo, y se acabó. La versión más verosímil. Pero aquí ya Berea te quiere jugar el dedo en la boca diciéndote lo siguiente. Dice, luego, esta es la fábula pues inventada. Luego, el hermano Aarón inició la ceremonia de consagración del templo. Los hermanos de rodillas y él con sus manos en alto a viva voz dijo, Señor, vuelve tus ojos a este humilde lugar que hemos preparado, no como tu morada, porque tú vives en nuestro corazón, sino como refugio abierto para los desvalidos, oasis para los cansados, tranquilidad para los desesperados y salud para los heridos. Y en tu obra de restauración de la verdadera iglesia de tu Hijo Jesucristo, quien se ha redimido para salvación de los pecadores, sea abierto para que nuestra voz desde este santuario llegue hasta ti. De súbito, aquí está el cuento que se está inventando ahora el Berea, de súbito, o sea, de repente. ¡Oh, y el panadero con el pan, hermanos! No sé si allá en otras partes de la República también salga el panadero con el pan. Bueno, aquí está la fábula inventada. De súbito, todas las revelaciones de Dios irrumpieron una a una en su memoria. La voz de Dios, sus diálogos con Él, las órdenes recibidas, todas aquellas vivencias llenaron su espíritu y se complació viendo en ellas una señal por venir, su destino de fe
y una vida entregada a la evangelización de las almas. Había aprendido a amarlas como a la esposa de Cristo, el ungido de Dios, como dice, aquí voy a leer como el Big Big. El ungido de Dios sintió en su corazón la revelación divina. Pórtense bien porque el cucuy se los puede llevar. No dice así. Pero dice, la confidencia entre el omnipotente y su profeta, y en su mente la visión tomó claridad. O sea, está sufriendo una visión en ese momento, ¿no? Transportado a través de los siglos, percibió en la inmensidad histórica del mundo. No, pero el Big Big leería, transportado a través de los siglos, percibió en la inmensidad histórica del mundo. Así lee el Big Big. El tiempo en el que Jesucristo, en la ladera de un monte, predicó a sus apóstoles. O sea, Eusebio, cuando estaba dedicado, se va hasta Mateo 5, como tu dinero por Electra, ¿no? Como de rayo. Llegó a Mateo 5, se sintió transportado. Cuando Jesucristo está, nomás que hay un problema, se le pasó la frase, vosotros sois la sal de la tierra. Esa no la miró, esa no la escuchó, nada más escuchó la segunda frasecita, pero la sal no la escuchó. La iglesia se puede llamar la sal de la tierra o la luz del mundo, indistintamente, depende de la metáfora que tú escojas. No, pero el Señor se siente transportado a través de los siglos, percibió en la inmensidad histórica del mundo el tiempo en el que Jesucristo, en la ladera de un monte, predicó a sus apóstoles y discípulos, oyó la voz, el estruendoso sonido que contundente y preciso les señalaba con poder y autoridad, vosotros sois la luz del mundo. Mira, Eusebio, devuélvete un verso antes. Y también vas a oír en tu visión, vosotros sois la sal de la tierra. Estos farsantes, hermano, cómo han tergiversado las escrituras, inventado fábulas artificiosas. Y luego dice, esto te lo pongo en pantalla. Dice, el estruendoso sonido, dice, que contundente y preciso le señalaba con poder y autoridad, vosotros sois la luz del mundo. En esta revelación experimentó la sensación de estar presente, afigúrate tú, Chencha. No, hombre, ¿cuáles 40 pesos? Chema dice, yo estuve presente cuando votamos por diferentes rubros. El hermano Aarón era un buen hermano, así empezó la iglesia. Es más verosímil, por supuesto, señoras y señores, el relato de Chema, que no lleva malicia. Esto es factible, así se mueven los que se separan, ya te lo expliqué al principio del video. Pues te estoy leyendo la fábula de Berea. En esta revelación experimentó la sensación de estar presente. Él mismo participaba en los hechos de los apóstoles. No, pues este señor tiene reversa, tiene compound y overdrive. Se puede ir hasta el pasado. Afigúrate tú, Chencha, participó con los apóstoles, viajó hasta allá y participó con ellos. Escuchó cuando Cristo, pero no escuchó la primera frase, ¿no? La sal de la tierra no la escuchó, pero la luz del mundo sí la escuchó. Pero la misma ladera. Increíble. Pero, o sea, Eusebio le echó reversa al tiempo y viajó y participaba en los hechos de los apóstoles. ¿Creerán esto la pobre gente de la luz del mundo? Pero no te preocupes, hermano de la luz del mundo que me estás oyendo, y sé que te duele que desenmascare yo todas estas farsas. Con tus mismos documentos te voy a demostrar que te están echando mentiras. Esto se lo inventaron después. Mira.
participaba en los hechos de los apóstoles, estaba incluido en aquel pensamiento y voluntad divina de Dios con sus apóstoles. En aquel instante, diluida la visión, se encontró en la inmensidad de un espacio universal rodeado de sonidos que señalaban un punto de convergencia, que dio paso a aquella voz poderosa y magnífica: vosotros sois la luz del mundo. Aquí quiero que notes algo que está un poquito confuso, y a ver si Carlos Montemayor nos lo explica, porque yo no creía que me escuchaba, pero a raíz de 2 videos atrás veo que este señor me escucha y me contesta, aunque no quiere debatir conmigo directamente. Pero explícanos, Carlos Montemayor, si según tu libro Verano, la frase vosotros sois la luz del mundo es solamente para los apóstoles, porque es lo que va a decir aquí. Vosotros sois la luz del mundo es solamente para los apóstoles. Lo explica así. Por eso dice que él participó con ellos. Vosotros sois la luz del mundo. Y luego le dice a él: yo te he puesto como luz para los gentiles y salvación para los que crean en el Evangelio. Es decir, que los únicos que son luz del mundo son los apóstoles. Y claro, como Eusebio tiene reversa en el tiempo, una máquina del tiempo mejor que la de Tony, el que salía el túnel del tiempo. ¡Transfiéranlos! Y ahí iban por las eras hacia atrás y caían allá con los mongoles, ¿no? No, pues este señor cayó hasta Mateo 5. Yo no sé si hubiera pasado poquito, pues yo creo que se va hasta el libro de Miqueas. Pero tenía una máquina del tiempo y viajó al pasado y cayó en la mera ladera del Sermón de la Montaña. Figúrate tú, chencha. Entonces a él le están diciendo: tú eres la luz del mundo, los apóstoles nada más. En la estridencia de esa voz entendió el orden establecido por Dios, lo comprendió en toda su dimensión y vivió un momento todo el aliento y la voluntad de Dios. Fue elegido, como todos los apóstoles, para ser luz del mundo. A ver, los hermanos que están aquí, que son ¿ustedes son la luz del mundo o nada más es Nazón? Aquí dice que es los apóstoles nada más. Yo no sé por qué se llamarán la luz del mundo ustedes. Fue elegido como todos. Gracias, Flaca Aparicio, mire. Un monito con un 10 ahí. Increíble la tecnología, ¿eh? Fue elegido como todos los apóstoles para ser luz del mundo. A ver, ¿cada feligrés de la luz del mundo es luz del mundo o solamente Nazón? Dice: su vocación era cumplir los deseos de Dios, ser luz para salvación. No, pues qué chulada. Si todos los feligreses son la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, pues cada uno es elegido para salvación. Desde ahí, desde hermosa provincia, eres elegido para salvación. Y Nazón, desde el bote, suele ser para salvación, aunque esté en el bote, ¿no? Pero aquí dice que es exclusividad de los apóstoles el rubro. Su vocación era cumplir los deseos de Dios, ser luz para la salvación del mundo. Se repetía en mente y en su corazón. Sintió la enorme responsabilidad de su elección. Oye, pues cada feligrés entonces es elegido. Pues ¿qué no son la luz del mundo toda la bola? En esa santa revelación, vio a los hermanos, aquí voy a explicar un poquito las preguntas que estoy haciendo. Vio a los hermanos como destellos colosales, luces, flamas, que en una profunda oscuridad aparecían brillantes, resplandecientes, iluminándolo todo. Luego, en ese firmamento centelleante, o sea que estos señores desde el principio les hablaron con estrellitas, puras estrellitas. Dice: las luces empezaron a tener sentido. La luminosidad se fraccionó en miles de resplandores que fueron tomando forma. Eran figuras, luego siluetas, después cuerpos humanos. ¡Sí! Los reconoció. Eran los hermanos, sus hermanos engendrados en el evangelio de su apostolado.
la iglesia de Jesucristo. Y de nuevo la voz en su tono excepcional resonó fuertemente. Y estos que han creído en el Evangelio serán llamados Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. También es una metáfora. El texto no dice, Pablo a Timoteo no le dice, llámense así. Es una metáfora. Timoteo, mientras que voy a la congregación ahí, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, del Dios vivo, que es columna y apoyo de la verdad, o apoyo. Mira, a ver, don Cacahuate, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un rubro o es una metáfora? ¿Qué dices tú? Léenos, por favor. Primera de Timoteo 6, LBLA. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. JBS. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad. Dios habla hoy, para que, si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. La cual se sostiene y defiende la verdad. No se trata de un rubro, señores, otra vez. Esta gente hace doctrina y rubros donde no las hay. Pero claro, ellos se están remitiendo a la visión. La iglesia de la luz del mundo ha creído a las visiones únicas y exclusivas de Eusebio. La de las estrellitas, que tu nombre es Aarón. Yo no escuché nada, negro, le dijo su esposa. Él nomás. ¿Y saben qué dice la Biblia? En boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo le habla a Saulo en el camino, aquellos oyeron a la verdad la voz, pero no vieron la apariencia del que hablaba con él. Pero hay testigos. Ah, no, pues yo también miré esto, miré lo otro, yo solapas, ¿no? Eso es increíble, hermanos. Y más, mira, tú puedes tener una experiencia personal, pero no para que sea la base de la fe de otros. Y si así te presentas, vas a tener que presentar algo más. Como dijo Jesucristo, yo estuve con el Padre, le conozco. Bueno, si no me creen, créanme por las mismas obras. Por eso son las señales. Yo perdono pecados, pero ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O al paralítico, levántate y anda. No son palabras, no, yo miré esto, yo miré. Tienen que creer que el 6 de abril miré unas estrellas, si no, no van a ser salvos. ¿Quién te dijo? Esta visión también es de él, nadie más la ve. Y luego dice, y estos que han creído en el Evangelio serán llamados iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Pablo no le está diciendo eso, y esto es un plagio. Pablo no le está diciendo que así se van a llamar. Están torciendo las escrituras. Pero ojo, no dice que los hermanos se van a llamar la luz del mundo, sino se van a llamar, o serán llamados, iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, no la luz del mundo. En esta visión divina, cada figura era una luz resplandeciente, centellante, cegadora, brillos celestiales se expandían, iluminando el mundo sin esperanza y de oscuridad. Sí, eran la luz en medio de un mundo de tinieblas. Siempre sí, pues. No, acá nos acaba de decir que la luz del mundo son los apóstoles. Y Eusebio le echó reversa al túnel del tiempo y llegó y cayó en la ladera, y también él escuchó. No escuchó la sal de la tierra, pero sí escuchó la luz del mundo. Se le antojó la segunda metáfora, ¿no? Entonces, yo soy el enviado para salvación. Ah, no. Pero estos no. Los que han creído serán llamados iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Ah, pero siempre sí, en el siguiente párrafo, ellos también iluminan. Entonces, somos la luz del mundo. ¿En qué quedamos? Y luego dice, el siervo de Dios vivió un gran momento de revelación divina. En lo profundo de su alma sintió el goce supremo de espiritualidad. Su espíritu se replegó sobre sí mismo, es decir, se devolvió de allá de la ladera de la montaña, después de saludar a Pedro y a Juan.
Observó los hermanos a los hijos de sus apostolados y con el gozo en su corazón, con extraordinaria emoción, transmitió a la comunidad la visión celestial. Y quiero que notes esta frase porque vamos al tercer documento, donde René Rentería consigna otra cosa, auspiciado por Samuel, Joaquín Flores y todos los licenciados que pusieron que eran verdad, que era el testimonio, bla, bla, bla. Mira, con extraordinaria emoción transmitió a la comunidad la visión celestial. Hermanos, esto es importante que lo veas. Hermanos, somos la luz del mundo, la luz del mundo. Esta será la denominación universal que distinguirá la verdadera iglesia de Jesucristo. La transmitiremos orgullosamente al mundo. La exhibiremos en nuestros templos. Lo enseñaremos a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. A partir de hoy, este amplio horizonte de identidad nos es dado por Dios. Quiero que notes que Él se está remitiendo a que en esa visión así le puso Dios a ellos. Pero a la vez está diciendo que viajó hasta atrás y escuchó a Jesucristo. Increíble, ¿no? Se desplegará cubriendo a cada uno de los llamados a creer en el Evangelio, de aquellos que vivan y duerman en el Señor, porque esta es la frase que tengo en rojo que quiero que notes y no te olvides, porque somos la verdadera iglesia de Jesucristo, la luz del mundo. Y escucha la frase que sigue: sus palabras volaron en el espacio como ángeles. En esa libertad hermosa y amplia como la luz, a partir de ese día, la iglesia tenía una identidad revelada por Dios a su ungido, día en el cual brilló una luz más grande que el esplendor del sol. Pero Chanfle, Cáspita, Zambomba, Recorcho, Liz, el libro anterior que circuló por casi 12 años, no me crean mucho los datos, en el libro voy a consignar sin cometer errores, o así lo espero. René Rentería nos da otro rubro diferente. Entonces, vamos a leer ahora lo mismo. Increíble, ¿no? A ver, René Rentería dice así: y en un arrebato el hermano Aarón en su conciencia se produjo la chispa de la revelación celestial, emanación de efluvios etéreos, ay, mira tú, que permiten la confidencia entre el omnipotente y su profeta, y en su mente la visión quedó al descubierto como transportado a través de los siglos, percibió la inmensidad de la historia del mundo, el bloque del tiempo en el cual Jesucristo en la ladera de un monte predicaba a sus apóstoles y discípulos, y oyó la voz, tremendo sonido de la voz que contundente y precisa señalaba con autoridad: vosotros sois la luz del mundo. Experimentó que él mismo estaba presente, estaba incluido en esa epopeya apostólica de identidad, ya ves que es para los apóstoles nada más. Y en un instante, diluida la visión, él se localizó en la inmensidad del espacio universal, y bla, 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 vosotros sois la luz del mundo, yo te he puesto como luz, los apóstoles, no los hermanos. Y en la estridencia, bla, 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 estos que han creído, es básicamente lo mismo, pero mira cómo cambia el rubro, escucha. Hermanos, somos la luz del mundo. Y repitió: la luz del mundo. Y será la denominación universal que distinguirá a esta comunidad y la transmitiremos orgullosamente al mundo. Y la exhibiremos en nuestros templos y las explicaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y a partir de hoy este amplio horizonte de identidad se desplegará para cada uno de los que crean en el Evangelio, de los que viven y los que mueran y duerman en el Señor, porque somos la iglesia cristiana espiritual,
la luz del mundo. Fíjate bien, iglesia I mayúscula, cristiana C mayúscula, espiritual E mayúscula, L mayúscula, para luz y mundo. Es un rubro, está diciendo que ese es la identidad. Pero aquí te está hablando de la iglesia cristiana espiritual, cuando no había por qué ocultar sus orígenes, cuando no había, oh, gracias por su trabajo, Dios le bendiga, Sirenita. Estamos demostrando, Sirenita, el engaño. Este es el libro de ellos. Este es el libro de ellos, que después trataron de negar. Y Berea ya te tiró otro rollo. Iglesia de la Luz del Mundo, primera edición, etcétera. Es la iglesia cristiana espiritual. Sus palabras volaron en el espacio como ángeles. Fíjate cómo te cambiaron el verbo, cómo te cambiaron la frase. Para el tiempo de Berea, ellos tratando de negar que vienen de la iglesia cristiana espiritual, sacan el libro de Berea y quitan iglesia cristiana espiritual, pero Zambomba, Recorcholis, te voy a poner una carta de Sami. Bueno, primero una carta de Aarón. Mira, es el tercer documento que te muestro. Gracias a Rocky por este documento. Quiero que notes, a ver si alcanzas a ver. Una carta de Samuel Joaquín Flores, pero antes de la carta de Samuel Joaquín Flores, te voy a poner la carta del hermano Aarón, que es la siguiente. A ver. Permíteme. A ver. La tengo aquí. Bien, mira lo que tenemos en pantalla que muchos colaboradores nos han mandado, para que veas que René Rentería está diciendo la verdad y Berea ya te mintió. Aquí tenemos la carta del pastor general, que no apóstol. Fíjate bien cómo lee. Te lo voy a acercar. Dice: Iglesia cristiana espiritual, la luz del mundo. Efesios 2:20. Es lo que dice Chema. Que lleve el mismo rubro, nomás ponle la luz del mundo para diferenciarla. Aquí está la carta. ¿Cuáles 40 pesos que me transporté a la ladera de la montaña? Le metí reversa al túnel del tiempo, ¿no? Y luego dice: la luz del mundo del barrio de San Nicolás, Guadalajara, Jalisco. Quiero que notes la fecha, por favor. 2 de septiembre de 1956. El hermano Aarón vivía todavía. Él murió en el 64. Bueno, hay un colaborador que acaba de contactarse conmigo, de médico de profesión, que muy generosamente me envió. Bueno, primero me pidió, dijo, a ver, unas fotos que usted tiene de donde se arrodillaban ante la tumba de Aarón. Se las mandé, dijo, vamos a intercambiar documentos, dijo el doctor. Pasaron unos días y después se acordó, después de ver un video, se acordó que estaba en deuda conmigo y yo no daba crédito a mis ojos, hermanos, cuando el doctor José Alfredo Villanueva me mandó las copias de las actas cuando Julián Zamora, uno de los primeros convertidos a la luz del mundo allá en los tiempos del hermano Aarón, fue y registró la iglesia en 1943. Y dice el doctor que, puedo mencionar su nombre, vive en Guadalajara, médico de profesión, y es investigador. Mírale, a ver, don Cacahuate, léeme el correo que me mandó el doctor. José Alfredo Villanueva, 16:30, hace 2 horas.
Hola pastor, claro que me puede mencionar. Yo vivo en Guadalajara, soy médico de profesión y me considero investigador aficionado de estudios religiosos, y un tiempo estuve visitando LLDM porque vi ciertas similitudes con mi religión mormona, y ahí nació mi interés por ver algunas similitudes. Estudié también el fenómeno religioso pentecostal de la calle de Azusa, así como la historia de la IEC e incluso los libros de Berrea sobre LLDM. En mi afán de saber la verdad del tema fui a buscar documentos de primera mano, que son los que le comparto. Creo que nadie los ha mostrado públicamente, por lo cual son de gran valor para el público que desea saber la verdad histórica de LLDM. ¿A qué hora va a ser el programa? Saludos cordiales. Bueno, lamento decir, le dije que a las 8, pero ahora lamento en este video, profesor, el doctor José Alfredo Villanueva, gracias. Gracias, hermanos. Él fue al registro público de la propiedad de Guadalajara y obtuvo estos documentos. Mire, se los pongo en pantalla. Por supuesto que los vamos a compartir con ustedes. Nunca nadie los ha mostrado al público. A ver si no le da cursera al señor Carlos Montemayor, porque vamos a demostrar sus falsedades. Aquí está, te voy a leer. Está un poco ilegible, por supuesto, pero dice Secretaría de Gobernación, dice sobre reapertura de un templo. Es el primer documento que me manda el doctor. Y luego dice así. A ver, te lo acerco. Sé jefe de la policía presente. Y luego dice: en virtud de que la Secretaría de Gobernación ha concedido autorización al ciudadano Julián Zamora para dedicar el culto de la Iglesia Cristiana Espiritual Evangélica, el local marcado con el número 1680 de la calle de Gigantes de esta ciudad, o sea Guadalajara, denominado La Luz del Mundo. Quiero que notes el rubro: Iglesia Cristiana Espiritual Evangélica denominada La Luz del Mundo. Es lo que ya hemos estado demostrando, ¿no? Pero ahora tenemos los documentos de gobernación, señoras y señores. Dice: sírvase usted ordenar la reapertura de dicho local, que fue clausurado según mi oficio 1133 de fecha 6 de enero del corriente año. Estamos hablando del 42, mire, ahí está abajo. Atentamente, déjatelo acerco. Sufragio efectivo, no reelección, Guadalajara, Jalisco, abril 30 de 1942. El presidente municipal, Salvador González Romo. El secretario, licenciado Gustavo Mejillón. Ahí está. Bueno, el doctor fue al registro público de la propiedad y encontró documentos de La Luz del Mundo, porque es un investigador, ya lo escuchamos, que él dijo: al ser yo mormón y mirar ciertas similitudes, yo quiero informarle, doctor, de una vez le digo que la fecha es el doctor José Alfredo Villanueva. Déjenme lo anoto, hermanos, José Alfredo Villanueva. Doctor José Alfredo, gracias por ceder este trabajo, por cederlo a un servidor y para exponerlo yo. Les informo a todos que ustedes van a poder descargar estos documentos en esta página de Facebook y en la que dice Libros Luz del Mundo. Doctor, la fecha de 6 de abril de 1926 la copiaron de los mormones.
el hecho de vivir en colonias aisladas, usted sabe la historia de su religión, pero hay muchas similitudes. Incluso le han robado a los mormones cantos, los han plagiado. Estamos descubriendo todo un manoteo, o sea, una fragua de la Iglesia de la Luz del Mundo, siguiendo el patrón mormón. Bueno, eso será motivo de otros videos. Ahora, este documento que usted encontró se refiere al conflicto, la división cuando se dividió el hermano Chema en 1943, se lo informo para que, no sé si esté enterado, pero parece que estoy un poquito más empapado yo del asunto. Y esta primera acta que usted me manda, porque las estoy poniendo en el orden que usted me las mandó, se refiere al cisma de 1943, 42 y 43, donde Chema se separa, 250 hermanos se separan porque le empezaron a cantar cantos a Aarón, también porque él había violado a la señorita Guadalupe Avelar, y todo esto está en la historia del Buen Pastor. La fecha es exacta. En el libro Sectas o Iglesias, Helio Mansferrer consigna que el periódico El Occidental estaba siguiendo la querella del grupo de disidentes, 250 hermanos, estaban peleándose, y Gobernación les advierte, esto está en este libro, Sectas o Iglesias, les advierte que si no cesa la querella les va a clausurar el templo. Finalmente les clausura el templo, y de esa acta vamos a hacer otro video, pero aquí estoy resumiendo nada más. Y el documento que yo acabo de poner en pantalla y que tan amablemente el doctor nos cedió, se refiere a la reapertura. El jefe de la policía está diciendo, bueno, el señor Julián Zamora está debidamente registrado, así que ordeno la reapertura. Volvieron a abrir, y esto sucedía en abril 30 de 1942. Fíjense cómo se menciona al ciudadano Julián Zamora. A ver si puede seguir aquí el mouse. Julián Zamora. ¿Por qué Julián Zamora? Bueno, porque Julián Zamora fue el que había registrado el templo en 1935. Vamos a la historia. Aquí tenemos en primer lugar el documento Zuli. Y vamos a ver quién era en primer lugar Julián Zamora. Julián Zamora fue uno de los primeros convertidos a lo que predicaba Eusebio Joaquín, y Julián Zamora viene siendo prácticamente el abuelo de Alma Zamora, la esposa de Nazón Joaquín. Fue su abuelo. Pero nos dice el documento Zuli quién era Julián Zamora. Dice: habiendo culminado su obra en esos días en Ocotlán, bautismos, bautizando a 13 primeras almas que venían a ser las primeras piedras vivas en esa naciente iglesia. Los bautismos se efectuaron el día 27 de febrero de 1931, bautizándose aparte del hermano José María Valencia, los hermanos Santiago Ábalos, Juan Valle y otros más. A esto, dice, a este acto asistió más que como observador, como para mofarse, o sea, para burlarse de sus amigos. Se llegó un hombre, escuche bien esto, de oficio panadero, quien a cierta distancia oía aquella algarabía que
formaban los hermanos cuando cantaban sus himnos al hacer oración. Y cantaban precisamente el Salmo 136 cuando se sintió conmovido en sus entrañas, explicándole a los hermanos el significado de todo aquello. Lo entendió para el bien de su propia alma. Este hombre era el hermano Julián Zamora, o sea, el abuelo de Alma Zamora, ¿no? Quien 3 meses después abrazó la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice el documento Zuli. Si yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano, señores. Y ahora te leo otra vez del documento Zuli, cómo consigna, cuándo registraron, en qué año registraron, por primera vez, la iglesia. Mira, 1934. Teniendo todavía como casa de oración la casa de la privada de Gigantes, toma nota de esto, la privada de Gigantes, fíjate el año, como se le decía, la iglesia adquirió en abonos 2 lotes para hacer definitivamente su casa de oración en la calle 46, nombre actual José María, donde posteriormente se edificó una casa de oración, la primera casa propia que iba a tener la iglesia, y por eso también los hermanos adquirieron algunos solares con el fin de ¿qué? De avecinarse a la casa de oración, pues la práctica que ellos tienen, ¿no? Tocóle como un privilegio de parte de Dios al hermano José Garibay aportar la cantidad de 2.50 pesos para el enganche de la nueva propiedad adquirida. Nace en calle 46, número 224, Ana María, cuya traducción es Graciosa Señora. Habiéndose terminado el templo de la calle 46-224, se hizo la manifestación ante la Secretaría de Gobernación. Fíjese que hay una mentira, dice, y de bienes nacionales, obteniéndose la autorización y por ello la libertad para reunirse legalmente ante la ley terrena en el año de 1935. Ellos dicen que fue en otra dirección, y aquí empiezan los engaños, porque yo quiero decirles a todos los que nos siguen que los engaños y las tergiversaciones de la historia de ellos empezaron desde el 43, cuando el Señor cae en adulterio, cuando se vuelve a rebautizar y cuando nace la iglesia del Buen Pastor. Mira, los registros legales, ya te mostré el primero, donde la querella en el 42 vuelven a reabrir el templo, pero eso es en el 42. Aquí te están echando mentiras que en el 35 se registran, sí se registran en el 35, pero no en ese edificio. Es donde tratan de borrar el asunto de la iglesia cristiana espiritual, pero los documentos de gobernación no dejan lugar a dudas. Te pongo el siguiente documento, y aquí, ¿qué van a decir los del batallón? Que seguramente la Secretaría de Gobernación está pagada por el Vaticano, o que Gamaliel falsificó estos documentos, o que el doctor José Alfredo Villanueva está pagado por el Vaticano. Mira, te leo, espero que lo puedas leer.
Sé presidente municipal, dice presente. El suscrito de conformidad con el decreto número 3742 del 18 de octubre de 1932, un año antes, ruega atentamente se nos extiende el permiso correspondiente para ejercer el culto de la iglesia cristiana espiritual. Otra vez aparece lo que Montemayor trata de negar. Mira, te lo voy a poner así cerquita, aunque tenga que mover la cámara. El suscrito, de conformidad con el decreto número 3742 del 18 de octubre de 1932, ruega atentamente se nos extienda el permiso correspondiente para ejercer el culto de la iglesia cristiana espiritual evangélica, en el templo denominado La Luz del Mundo, exactamente como lo consignó Chema. Hicieron sus ponencias y así quedó. Nada de que una visión en las estrellas y bla, bla, bla. De esta ciudad, fíjate bien, en el 42 mete la solicitud. ¿Quién la está metiendo? El suscrito. ¿Quién es el suscrito? Lee bien. Para ello, le adjunto 4 retratos. Y mi media filiación, que es la siguiente: mexicano, casado, panadero. O sea, es Julián, pues. Panadero. 42 años de edad, échale cuenta. Originario de Guadalajara, Jalisco. Fecha de iniciación, 6 de noviembre de 1934. Guadalajara, Jalisco, a 27 de julio de 1940. En el 42 meten la solicitud. Y es el señor Julián Zamora, y ahí está su rúbrica. Ahí está su firma. Te aseguro que Roma le pagó a la secretaría, ahí al departamento del registro público de la propiedad, y de paso me dio una mochada a mí para que esté echando mentiras aquí. Pero estaba ellos registraron en Los Gigantes. En el 42 meten la solicitud y en el 43 les dan la autorización. Pero no eran los terrenos que compraron, eran Los Gigantes. ¿Cuál fue la respuesta a Julián Zamora, que fue nombrado por Aarón para hacer este trámite? ¿Qué le contestaron? Bueno, vamos al siguiente documento, señores. Y el siguiente documento nos dice así. Aunque batallemos un poco, te lo leo. Dice, a ver, la Secretaría de Gobernación, en oficio número 3959, expediente 2, diagonal 340, paréntesis 11, diagonal 1, girado por el Departamento de Gobierno con fecha 20 del actual, y al final vamos a ver cuál es el actual, a los señores Julián Zamora, Prisciliano González, J. González y demás firmantes, con domicilio, escucha bien, en Gigantes, número 680 de esta ciudad. Dice lo siguiente. Esto le respondieron. En respuesta a su atento escrito de fecha 10
de los corrientes. Les manifiesto que de acuerdo con la solicitud contenida en el mismo, esta Secretaría ha tenido a bien conceder la autorización para que abran al servicio del culto público de la Iglesia Cristiana Espiritual Evangélica denominada la Luz del Mundo. No se haga tonto, Montemayor. Aquí están los documentos oficiales. El local marcado con el número 1680 es la parte más legible que tenemos del 1680, de la calle de Gigantes de esta capital. La inteligencia, en la inteligencia de que deberán observarse en el caso todas las disposiciones que se han dictado en materia de culto religioso y disciplina externa. Pues es obvio, ¿no? Los que transcriben a usted para su conocimiento, y ahí se acaba. Ya no sé, doctor José Alfredo, no sé si habrá que volver a sacar las fotocopias. Pero esto está muy interesante. Te vuelvo a poner al engañador de Montemayor. Este amigo es un mentiroso. Así es que, para los que andan diciendo ahí que la Iglesia, la Luz del Mundo, procede de la Iglesia Cristiana Espiritual, y es que el hermano Aarón dijo, somos la restauración de la primitiva Iglesia Cristiana Espiritual. ¿Qué tiene de extraño? Que todos creemos que la Iglesia de Cristo era cristiana y era espiritual. Observaron, hermanos y amigos, cómo este engañador, sinvergüenza, con una desfachatez, trata de convertir el rubro que usaban en adjetivos. No, pues es que todos entendemos que la iglesia era cristiana y era espiritual. Este señor es un engañador, este señor es un farsante. A ver, hay un texto que quisiera que don Cacahuate nos leyera respecto de los engaños de Montemayor. Este señor es un mentiroso. A ver. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A ver otra vez esa última parte, don Cacahuate. Los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es que, para los que andan diciendo ahí que la Iglesia, la Luz del Mundo, procede de la Iglesia Cristiana Espiritual, y es que el hermano Aarón dijo, somos la restauración de la primitiva Iglesia Cristiana Espiritual. ¿Qué tiene de extraño? Que todos creemos que la Iglesia de Cristo era cristiana y era espiritual. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este señor está hablando ahí, tratando de desligar la iglesia de la Luz del Mundo de sus orígenes de la Iglesia Cristiana Espiritual, y metiéndole el dedo en la boca a sus oyentes, diciendo, no, son adjetivos. Entonces, estamos hablando aquí de un señor que miente así, de frente, aunque hay documentos, hay libros.
Ya te mostré las cartas que hasta 8 años antes de murieron todavía usaban el formato de la Iglesia Cristiana Espiritual. Es increíble. Pastor, dame chance, estoy ansioso por decirle algo a Carlos Montemayor. Es más, pregúntale al público y que ellos decidan. Y si no me apoyan, me paso al bando de Gerardo Ortiz. ¿Me apoyan, público? ¿O me voy con los malos? Santo Dios, ya, oiga, así como se reveló Chema, ahora se me está revelando Don Cacahuate. Mira, Don Cacahuate, tengo 11 oyentes aquí. El YouTube se nos acaba de caer, pero yo tenía que sacar este video porque, a ver, quisiera, si 3 de aquí de los que están en vivo, Erika Torres, Miguel Aún, te dan chance. A ver, si con 3 que digan te dejo hablar, porque si no, no te puedo dejar hablar. El público es dice Erika Torres que sí, Don Cacahuate dice que si ya tienes un voto ahí, Don Cacahuate, veamos a ver si ganas los votos. Dice Erika que sí, que te deje hablar. Ya te puso una manita, Erika. Eres famoso, Don Cacahuate. Pero ¿qué le quieres decir tú a Carlos Montemayor? A ver, repíteme eso. Y que te ibas a ir con los malos. ¿Cómo está eso, Don Cacahuate? A ver. Pastor, dame chance, estoy ansioso por decirle algo a Carlos Montemayor. Es más, pregúntale al público y que ellos decidan. Y si no me apoyan, me paso al bando de Gerardo Ortiz. ¿Me apoyan, público? ¿O me voy con los malos? Mira, dice Miguel Ángel Benítez que sí, que te deje hablar. Y luego dice Gilberto que le tire con todo. Anda, no, hombre, caramba. Bueno, Don Cacahuate, mira, el público manda. El público manda. Échale pues, a ver, ¿qué le quieres decir a Carlos Montemayor? Salmo 123. ¿Qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Es todo. Es todo lo que le vas a decir. A ver, expláyate más. Salmo 123. ¿Qué te aprovechará, oh lengua engañosa? ¿Qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Eso es para Carlos Montemayor. No, hombre, pero abunda más. El público esperaba más de ti, Don Cacahuate. Bueno, te lo puedo ampliar a varias versiones, porque este mentiroso de 7 suelas se lo merece. Como ves, me lanzo. Lánzate, no, pues por eso estamos. Por eso estamos aquí, para que te lances. ¿Me lo puedes ampliar a más versiones? A ver, te escuchamos pues, a ver. Sale Pichel, Salmos 123. Bla, ¿qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? JBS, ¿qué te dará a ti o qué te añadirá la lengua engañosa? DHH, ¿qué más puedes recibir, lengua embustera? Bla, ¿qué te dará y qué te añadirá, oh lengua engañosa? NBV, lengua mentirosa. ¿Qué hará Dios contigo? ¿Cómo aumentará tu sufrimiento? NTV, lengua engañosa. ¿Qué hará Dios contigo? ¿Cómo aumentará tu castigo? Mi, lengua embustera. ¿Qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? CST, lengua embustera. ¿Qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? PDT, mentirosos, ¿qué ganan con mentir? ¿Qué van a recibir de más? BLP, ¿qué te darán, con qué te pagarán, lengua embustera? BLPH, ¿qué te darán, con qué te pagarán, lengua embustera? RBA, 2015, ¿qué se te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? RVC, tú, lengua mentirosa, ¿qué ganas con engañar a todos? RVR 1960, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? RVR 1977, ¿qué te dará o qué te añadirá, oh lengua engañosa? RVR 1995, ¿qué te dará o qué te aprovechará, lengua engañosa? RBA, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? SRVBRG, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? La. Muy mal les va a ir a ustedes, mentirosos. Dios los va a castigar. Santo Dios. No, pues sí, está bueno que le ampliaste a Montemayor, porque entonces es una mentira el tipo. Está diciendo, y eso que cuando está hablando se mira muy contento, se mira muy jovenzón, porque no había caído. No había caído al bote nazonista, no. Él sabe que Aarón registró la Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo. Él sabe él sabe todo.
pero es un mentiroso de 7 suelas, este señor. Pastor, creo que el mismísimo diablo, el padre de la mentira, se avergüenza de llamar su hijo a Carlos Montemayor. Ese 4 es el mismo sujeto que dijo que la lluvia de estrellas que caen hace centurias estaban celebrando el cumpleaños de Naasón. ¿Y no es el mismo que maldijo a Luis Carlos, y a su perro, y al que le entrega la pizza? Óyeme, no, a ver, tampoco dices mentiras tú, don Cacahuate. Sí maldijo a don Carlos, digo a Luis Carlos Reyes, maldito tú y toda tu casa, pero maldito el que le entrega la pizza y al perro, eso ya lo sacó otro. Ahora tú te estás volviendo mentiroso. Bueno, ¿no puede uno equivocarse alguna vez en un dato? Pero, al igual que el Big Big, yo sí tengo pantalones para reconocer. Ok. Solo maldijo a Luis Carlos y a toda su casa. Oye, pastor, pero el gato y el perro de Luis no forman parte de su casa. Bueno, en cierta forma el perro y el gato de Luis forman parte de su casa, pero el que le entrega la pizza no inventes. Ten cuidado tú también, don Cacahuate. Bueno, pastor Machetes, prometo checar mejor mis fuentes. Hay algunos en la hermosa provincia que se hacen del rogar conmigo, pero no hay purrum. No le hace que duerman alto, echándoles maíz, se apean. No, hombre, con este lenguaje, hermanos, es increíble este señor con qué frescura trata de engañarlos y estamos exponiendo sus mentiras al aire. Así es que, para los que andan diciendo ahí que la iglesia, la luz del mundo, procede de la iglesia cristiana espiritual, y es que el hermano Aarón dijo, somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual. Claro. ¿Qué tiene de extraño? Que todos creemos que la iglesia de Cristo era cristiana y era espiritual. No, este señor, y de plano, este es un engañador. ¿Qué dice Gilberto? A ver, me gustó la frase de Gilberto. La frase, porque Gilberto toda la vida trabajó de trailero. Y luego hay trailers grandes, ¿no? Y dice Gilberto, dice que es un engañador de, ¿cómo era? De 18 llantas o cómo. A ver, esta cuestión no me la sabía. Dice, era de 18 Montemayor, mentiroso de 18 ruedas. No, este señor está pesado, ¿eh? Este es un embaucador profesional y se lo estamos demostrando en la cara. Pero ahora vamos al último documento que tan amablemente nos ha cedido el doctor José Alfredo. Cómo batallé, hubo muchos colaboradores y colaboradoras que me ayudaron a poder, porque está muy ilegible, pero mira, fue cuando firma Aarón y todos, pero vamos a pedirle al doctor a ver si nos puede mejorar la... A ver, te lo voy a acercar lo más que pueda, lo dudo que puedas leerlo conmigo, pero... Mira lo más que se puede ver, pero te lo voy a leer. Dice así. Iglesia cristiana espiritual evangélica denominada la luz del mundo. Estamos leyendo aquí, mira. Aquí. Iglesia cristiana espiritual evangélica denominada la luz del mundo. La luz del mundo está entre comillas. Y luego dice, Gigantes, número 1680, Guadalajara, Jalisco. Ya te leí. Y en este punto de Gigantes, antes de que se me pase el dato, no vayas a decir que no existía. Mire. Ahora te voy a leer el mismo libro de Berea. El libro de Berea. Página 90. Esto sí lo vas a poder leer. Página 90. Chécalo tú si tienes el libro en casa. Ok. Dice... Vamos a hacerlo un poquito para atrás.
Y dice, fíjate bien, primer templo, esto ya es Berea. El número de hermanos fue creciendo lenta pero visiblemente. La improvisada casa de oración en la calle privada de Gigantes, es lo que el documento oficial dice, fue insuficiente. El siervo de Dios, impulsado por la fe, por su visión profética, animó a los hermanos visualizando la futura superación espiritual y social frente a la oportunidad de comprar 2 lotes en abonos en la calle 46, hoy José María Gómez, destinados específicamente para construir el primer templo. O sea, pero había un templo improvisado. La primera casa de oración estaba en la calle Gigantes. Estos engañadores en Berea te dicen que después, y es que tú no lo notaste quizá en el primer video, cuando sale el cuento de la visión, que no sé qué, que me transporté a la ladera, y bla bla bla, pero yo te había subrayado lo siguiente. Ahora es la página 93. Hoy dijo, en este nuevo templo todo es distinto, ya la iglesia presentó sus documentos ante la Secretaría de Gobernación y Bienes Nacionales, por lo tanto, este espacio es oficialmente nuestro. Claro, si se está refiriendo a que en el 43 en Gigantes, porque eso es lo que dicen los documentos, está bien, pero aquí hay una contradicción. Ya se llama, si ya presentó los documentos y te acabo de mostrar las actas, para ese momento ya se llama Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo. Ya se llama, ya está registrado, desde que estaban allá en Gigantes. Es lo que dice el documento oficial. Aquí te la cambian, y aunque aquí se contradicen porque mencionó que ya estaban registrados, y tú no puedes decir que ya estás registrado ante bienes nacionales sin no tener el rubro definido, por favor. Estas son contradicciones muy torpes, para luego decirte que enseguida tiene una visión y que las estrellas y que la ladera, vosotros sois la luz del mundo. Pero aquí en el libro mentiroso de Berea, como ya te lo demostré, le quitaron Iglesia Cristiana Espiritual, pero en el libro de René Rentería, te lo demostré ya, sí decía Iglesia Cristiana Espiritual, como en los documentos oficiales que te estoy mostrando el día de hoy. Sé ministro de Gobernación, Secretaría de Gobernación, México Distrito Federal. Estamos leyendo aquí. Respetable señor ministro, estamos leyendo aquí. Ahora, vamos a bajar. Dice, los suscritos mayores de edad, mexicanos en pleno uso de nuestros derechos civiles. A ver ahí. A ver, permíteme ahí. Está muy difícil, ¿eh? Pedimos a usted, de conformidad con el párrafo 10º de la Ley Orgánica del artículo 130 constitucional, estamos hablando aquí, miren, la Ley Orgánica del artículo 130 constitucional, el correspondiente para dedicar el local 1680, a ver si alcanzas a leer el 1680 aquí, mira dónde está el mundo, de la calle de Gigantes, aquí lo puedes leer, mira, Gigantes, de esta ciudad, cuya finca, de acuerdo con la ley, pasa a poder de la Federación según acuerdo, es una parte legible. Los fieles partidarios de esta asociación religiosa le adjuntamos el plano del referido inmueble, así como el inventario que sigue. Un púlpito, aquí vamos, un púlpito de madera en buen estado, con su escalerilla. 3 sillas en regular estado. 20
20 bancas. 20 bancas de madera en regular estado, 18 lámparas de 40 watts. A ver, santo, ya salió aquí el mentiroso. Luego dice: como queremos actuar dentro y al tenor de la ley, venimos en demanda del permiso del gobierno y por lo tanto esperamos que se corran los trámites acostumbrados a fin de que libres podamos ejercer nuestra religión, apoyados en nuestros derechos y que no se espere de nuestra parte alguna violación porque nos apegamos a los medios correctos. Esperamos, señor secretario, sabedores de su actuación democrática y de la valiosa cooperación con el presidente de la República, que nos conceda lo que solicitamos, es decir, el permiso legal para dedicar la finca en el templo para nuestra colonia. Recibimos contestación en el mismo a nombre del señor Julián Zamora y demás, y damos anticipadas gracias y somos sus servidores, Guadalajara, Jalisco, 1943. Bueno, el video se alargó un poquito, pero te he mostrado los documentos oficiales y los vas a poder tú descargar. Y con todos los documentos que tenemos, lo más interesante de todo esto es demostrar que esta gente es falsa, esta gente miente, así como estás oyendo a Carlos Montemayor. Y sobre todo, hermano y amigo de la luz del mundo que me escuchas, entiende que las visiones de las estrellas y que la luz del mundo y que se formaron las estrellas, todo es inventado. Mentira, todo era mentira, dijo Amanda Miguel. Todo era una mentira. Te espero en el siguiente video y esto lo vamos a subir a YouTube. Esperemos que pronto se restablezca el sistema. Comparte por favor este video. Bendiciones. Y es que el hermano Aarón dijo: somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana ortodoxa. ¿Qué tiene de extraño? Que todos creemos que la iglesia de Cristo era cristiana y era espiritual.